Shalom Ubraja, Simán Taf Haftet. Besimanat Abba empezamos Alajot Pesach. Dice Shulchan Aruch, Shoalim bealajot Pesach, Kodem le Pesach, Shloshim Yom. Hay una mitzvah, ¿sí?, que tiken Moshe Rabbeinu, como vamos a ver ahora en el Mishnah Berurah, que 30 días antes de empezar con Pesach, nosotros nos adelantamos muchísimo más, como 6 meses antes, ¿sí?, porque hay que terminar todo este libro antes de Pesach. Entonces, hay que estudiar Alajot Pesach 30 días antes de que empiece el Hag. Dice Mishnah Berurah Seif Ketan Aleph, Shoalim Alajot Pesach, Sheare Moshe Omed be Pesach Rishon. Moshe Rabbeinu estaba en Pesach Rishon, ¿sí?, Tetvav de Nisan, Umazirim al Kol Alajot Pesach Sheni, y ya estaba hablando de lo que iba a pasar, de los que no podían estar en Pesach Rishon y iban a estar en Pesach Sheni. Entonces de ahí se aprendió de qué, de que todos los Hagim, empezando por Pesach, que tenemos que prepararnos 30 días. Beuadim Beshear Yom Tov Nami, lo mismo cuando llega Shavuot o cuando llega también Sukkot, también Dorshin Kodem Lachem Shloshim Yom Ube al Joteyen, con todas las alajot. Veayem Bibiura Gracia Dato de Beatzeret en Shavuot, Sage Miyom Aleph Besivan, desde Rosh Chodesh Sivan suficiente. ¿Por qué? Y porque no hay tantas alajot, no es como Pesach o como Sukkot, que hay muchas dinim, muchas cosas diferentes, sino que solamente hay que prepararse para la entrega de la Torah. Entonces, con recalcar un poquito de las alajot de Yom Tov, suficiente. Hay quien dice que no, que todo se estudió donde de la Torah solamente de Moshe Rabbeinu, cuando fue dicho sobre Pesach, Mishum de Yeshvaem alajot rabot, porque hay muchísimas alajot en Pesach que no hay en otros Hagim, que con Tejinat Hitim, por ejemplo, cómo hacer para moler el trigo, que tiene que ser que no haya ningún ta'arobet, no se mezcle con nada de agua. Afiat matzot, cómo hay que hacer las matzot. Agarat kelim, los utensilios de cocina, cómo hay que kasherizarlos para poder utilizarlos en Pesach. Biur hametz, cómo es la búsqueda del hametz y la quema del hametz. ¿Sí? Cada uno, ¿sí? Y menos simotan kiljoten. Todas estas alajot que vimos recién, si no las vamos a hacer bien, ¿cuándo? Kodem Pesach, lit bauta kaname Pesach, llegado Pesach, no tengo cómo solucionarlo. Sukkot, incluso que tengo que estudiar cómo hacer la azúcar, pero de última, sí, no estudié bien. Y bueno, hago la azúcar, ¿en dónde? En Hagasukot, mientras tanto estoy anus y estoy patur. Pero acá, si no hice bien, no puedo utilizar los kelim. No, si tengo hametz en mi casa, estoy pasando por un isur. Entonces, por eso, Mashinken Beshear Yom Tov Dai Basei Yamim Kodem algunos días. Alcohol panim, pero por lo menos hay algo que están todos de acuerdo. Be Yom Tov Gufe, el primer día de Yom Tov, de Pesach, de Sukkot, de Shavuot, le kule alma, ¿están todos de acuerdo? Tzarich lishol velidrosh bechol Yom Tov al Joteyem, hay que hablar sobre estas alajot. Ukedeita besof Megillah daf lamedbet Moshe tiken laem leIsrael shiyu shualim bedorshim beinyaneh shel yom alajot Pesach bepesach alajot tzeret batzeret alajot Hag bechag. Muy bien. Dice el Pnei Yoshua algo muy interesante. Rosh Hashanah y Yom Kippur no aparecen acá. ¿Por qué no? Porque Rosh Hashanah y Yom Kippur, ¿cuáles son las mitzvot que hay que hacer esos días? Hay que hacer teshuvah. ¿Y qué pasa? Entonces, solamente las alajot que son una vez por año, como Pesach, Sukkot o Shavuot, que nos vamos olvidando con el tiempo, entonces hay que recordarlas y recalcarlas cerquita de que llegue el Moed. Pero Rosh Hashanah y Yom Kippur, dice el Pnei Yoshua, que todo el año estamos en Teshuvah. Todo el año tenemos que hacer Teshuvah. Entonces no me olvidé de cómo hacer Teshuvah para que me vengan a enseñar unos días antes de Yom Kippur cómo tengo que hacer Teshuvah. Entonces por eso no aparecen aquí. Dice Seif Ketambet, Shloshim Yon Umatchilim Miyom Purim Atzmo. 30 días antes de Pesach, ¿cuándo es? Purim. Si contamos 30 días exactos, tengo que utilizar también el día de Purim. Dice acá la halajá, el día de Purim también empezamos a estudiar alajot Pesach.
no alguien lidrosh Shabbat Agadol, como vamos a ver más adelante, el Shabbat Agadol es un día, sí, es un Shabbat antes, sí, que ahí dorshim, sí, después del paréntesis, Ube Shabbat Shuva, lo mismo, sí, de Yom Kippur, lo que dijimos recién. ¿Y qué es lo que dice en el paréntesis muy importante? Lo más importante que le enseñe a la gente a Galá, Biur Hametz, a Fiat Matzah, que todo lo que dijimos antes, Veshana Alajot Pesach, Vejem Beshavat Shuva, Lidrosh Lifneim Alajot Yom Kippurim, Hagasukot, le van a Yodres Minera Teshuvah, Avalimía de allá, pero si va a venir el Rabbi, solamente van a ser Derashot, o Pilpul, o Sipurim, dice acá, Lo Yotzei de Jobatan. Mikol Makom, Mitzvah le Kolejad la Azok Balachot Pesach, Shloshim Yom, como dijimos, 30 días antes hay que la Azok, hay que estar con Alajot Pesach. Dice el Ramó, Agá, Uminag Liknot Hitin, es una costumbre de comprar Hitin, de comprar trigo, Lejalekan le aniim, para repartir trigo a los aniim. Si estamos en el Ramó, Letzorech Pesach, Bekol Mishedar Bair, cada persona que está aquí en la ciudad presente, Yud Bet Chodesh, 12 meses que está viviendo acá en la ciudad con nosotros, Tzarich Liten Lase, se considera ya que él está, ¿sí?, viviendo en la ciudad y tiene que repartir. Esto es lo que se llama hoy en día Kimja de Pisja. Kimja de Pisja, que se reparte Kimja de Pisja. ¿Sí? Dice, ¿sí?, el Mishnah Berurah, ¿sí?, en Seif Katan Dalet, dice que no está el Shiura Netinah, cuánto hay que entregar, no está especificado. Cuánto hay que entregar es como Tzedakah, que cada uno entrega según lo que puede entregar. Entonces hay algunos que entregan más, o otros que entregan menos. ¿Sí? Y dice, fíjense, Mishnah Berurah Seif Katan Ey a la vuelta, Yud Bet Chodesh, una persona que ya estuvo acá más de un año, Beimeinu Roin Shenichnas, Imanu Roin Shenichnas Bair Adalet Dishtake Asham Lealtar Hayab. ¿Sí? Dice, si él vino a vivir a la ciudad hace poquito, pero vino a vivir acá para quedarse acá en la ciudad, entonces él se considera un ciudadano de esta Keilah y enseguida ya tiene que entregar Kimja de Pisja. Dice Mishnah Berurah, tercer renglón, Namudbet, Bedinse de Yud Bet Chodesh Yagam Leaniim, sí, Shaz Hayavin Liten lo que Shana Niair, Bim Dator Ishtakia al altar, Hayam Liten lo Bekatba Hanonim, de ahí dando aquí Bejol Tzedakot, Ben Inyan Barabait, Ben Inyan Aniim, Shloshim Yom. Hoy en día, no como dice el Ramó, que depende que si este es un ciudadano de 12 meses, sino que si allá estuvo 30 días, tanto para un balabait, que si estuvo 30 días, ahora ya tiene que entregarse de acá. Tanto para un aní, que si estuvo 30 días, ahora él es apto de recibirse de acá por estar acá 30 días. Dice, Beafilu aní, she'en dar po, 30 yom, af shemechuyavin niten lo kemach lekol yemei pesach, bebat achat, chayavin niten lo matzah bepesach, a cada uno hay que entregarle, afilo el que no vive acá y está de paso, hay que entregarle las matzot, kedere shechayavin niten lo po, kol yemot hashana, sí, y en Shabbat, sí, le dan tres seudot. Muy bien. Y muy interesante lo que dice Mishnah Berurah Seif Katan Vav, Liten la sebe al filu talmideja jamim a peturim más, a filu que talmideja jamim a veces están peturim de algunos impuestos, acá tienen que entregar, todo el mundo tiene que entregar quinja de pisja. Ahí en Beprim Gadim Beshuna Nitenat Tzarich Leanij al Kol Echad de Fima Mono, como dijimos antes, entrega cada uno según lo que tiene. Vela Mishtametim Atzmam Militen que Mahaniim Yeshabom Beyadam, el que no entrega quinja de pisja pasa por una vera. Veine Yadua Sha'aene Anien Nesuot Lase. ¿Por qué es tan importante esto? Porque los aniim están esperando. Hay un Geder en Alajot Tzedakah muy interesante que seguro que depende de cuando vienen a pedir, hay que entregar. ¿Sí? Es Poteach Tiftach et Yadeja, ¿sí? ¿Cuándo empieza la obligación? Cuando hay alguien que pide. Ahora hay otro nivel que cuando el que pide o el que está esperando que le den, ¿sí?, tiene confianza, tiene bitajón de que está seguro de que este señor o esta Keilah o este Gabay me va a entregar. Entonces es como una persona que está esperando que llegue fin de mes o fin de la semana para recibir el sueldo. Entonces trabaja toda la semana para el sueldo. Acá, Najón, que es tzedakah.
Pero si sabemos que él está esperando de tal persona, de tal gabay o de tal keilá, que le entregue esa tzedaká, entonces la obligación es más grande, porque se está apoyando en que le va a entregar. Entonces imagínense, llega el viernes, un empleado le tiene que pagar y no le paga. ¿Cómo llega el fin de semana este empleado? Y muy mal, porque él ya tenía en la cabeza pensado cómo iba a gastar todo esto. Acá lo mismo el aní. Si el aní tenía claro que este gabay de esta keilá le iba a entregar, por ejemplo, las matzot, fíjense, vamos a suponer, falta un día para Pesaj, va a buscar del gabay y el gabay dice, no tengo más para repartir. Y ahora este aní, él pensaba que iba a recibir para la plata para las matzot de este gabay. Entonces, dice, ese es el ayón de Mishnah Berurah, Einea aniim nesuot lase. Los ojos de los aniim están elevados y esperando que él le entregue. Ukeshem yashiru bedoja kuberrabon, y si no le van a entregar, Beu yalim ain baseil, cierra los ojos que no se da cuenta y no entrega, entonces es un abón muy grande, que por eso hay que tener cuidado y cada uno entregar kimja de pisja como tiene que ser. Beatzlajá rabba.